Cordial saludo. Antes que nada, queremos agradecerle por brindarnos este espacio y por su disposición para la participación de esta entrevista. Somos estudiantes del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Pertenecemos al grupo 104 del curso Acción Psicosocial y Contexto Jurídico. En esta ocasión nos acompañan los siguientes compañeros: Yubi Ramírez, Shirley Bejarano, Giancarlo Blandón, Paola Andrea y mi persona, quien les habla, Carol Arévalo. Esta entrevista hace parte de la actividad denominada Etapa 3, Conceptualización de la Psicología Jurídica y sus campos de la aplicación. El objetivo de esta entrevista es comprender la práctica profesional jurídica, así como los desafíos, experiencias y la integración de acciones psicosociales dentro de contextos legales, reconociendo el rol del psicólogo en procesos judiciales, intervenciones de casos de violencia y en el trabajo con las comunidades en el marco de la protección de derechos, por medio de una entrevista semiestructurada que es la que le vamos a realizar en un momento. También queremos resaltar que esta entrevista tiene un propósito estrictamente académico y toda la información que usted nos comparta será tratada con confidencialidad y utilizada únicamente con fines educativos. Ahora procedemos a leer los parámetros del consentimiento informado que ya usted llenó. Su participación en esta entrevista es sumamente voluntaria, de antemano agradecerle. En cualquier momento puede abstenerse de responder alguna pregunta o retirarse de la entrevista si así lo desea. La información que nos brinde será utilizada únicamente con fines académicos y no se divulgará públicamente. Y por último, si está de acuerdo con estas condiciones, le pedimos que de manera respetuosa, ya que firmó el consentimiento informado, nos dé autorización para realizar esta grabación y empezar esta entrevista. Autoriza. Muchas gracias. Bueno, hoy nos encontramos con la entrevistada, la doctora Karen Tatiana Ríos Cuesta. Ella es coordinadora regional, trabaja en la institución World Vision, con un tiempo de experiencia de 1 año y 5 meses. Y el día de hoy le estaremos realizando la entrevista semiestructurada. Bienvenida, doctora Karen. Gracias. Continuando con algunos pasos dentro de la entrevista. Lo primero que queremos conocer, doctora, es un poco acerca de su trayectoria profesional. La primera pregunta es de la siguiente manera: ¿cómo comenzó su carrera en este campo? ¿Puede contarnos sobre su formación para ejercer en psicología jurídica? Bueno, de antemano muchas gracias por la invitación. Contarles que, bueno, inicialmente siempre estuvo dentro de mis opciones estudiar psicología o derecho. En su momento pude pues acceder a la carrera de psicología, que para mí fue muy, muy grato poder realizarlo. Era algo es algo que me apasiona, que amo hacer. En mi proceso académico tuve excelentes profesores y una de ellas era una profe egresada del posgrado de la Universidad de Santo Tomás, y ella hablaba mucho de la psicología jurídica, de que era muy buena, de que era un reto profesional, de que era muy duro, y eso me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención hacer algo que fuera duro, o sea, que implicara salirme de mi zona de confort. Dentro de mi formación académica tuve la oportunidad de hacer mi etapa práctica en el IMPEC. Entonces, desde allí, todo en mi carrera, en el pregrado, se inclinó hacia la psicología jurídica. Y ya pues luego conocí la psicología forense y ya luego les contaré un poquito sobre eso. Pero pues me incliné mucho por la psicología jurídica. Mi trabajo de grado fue en psicología jurídica. Entonces, básicamente, diplomado en psicopatología forense, hice un diplomado en perfilación criminal, hice un diplomado en atención a víctimas del conflicto, en atención a víctimas de violencia sexual, en atención a víctimas de violencia de género. Entonces ha sido como un proceso arduo de preparación, hablando ahí de unos 7 años de preparación y 5 años ejerciendo como tal, de los cuales 3 han sido netamente enfocados en la psicología jurídica.
y 2 de ellos en el campo forense, dentro pues de la psicología jurídica. Increíble como usted nos decía en el principio que quería estudiar o psicología o derecho y encontró la mezcla perfecta para hacer las dos carreras que le apasionaban. Excelente Total. trayectoria. Por otro lado, ¿cuál ha sido la experiencia más significativa trabajando? Yo creo que en general y lo van a descubrir ustedes cuando estén en su etapa del ejercicio profesional, cuando a uno lo apasiona algo, todo es significativo, o sea, todo es algo mágico para uno. Por eso yo siempre digo como que, bueno, enfóquense en el área de la psicología que más les guste, porque lo van a hacer de verdad con amor. Pero pues dentro de eso, por hablar de una experiencia en específico, es que en el cargo, por ejemplo, en el que estoy actualmente, yo coordino una respuesta humanitaria en la región de Urabá que atiende temas de protección de niños, niñas y adolescentes migrantes, eh, que pues busca pues todo el tema de restablecimiento de derechos y un sinfín de cosas para dignificar la vida de los niños, niñas, adolescentes y pues también sus cuidadores. Entonces, dentro de esas experiencias significativas, dentro de este campo ha sido poder dar a conocer esos derechos que deben ser dignificados siempre en los niños, niñas y cuidadores, pero sobre todo darle relevancia a ese núcleo primario de enseñanza que son pues sus cuidadores en este caso. Entonces, poder hablar de temas de prevención de abuso sexual, poder hablar de temas de prevención de trata de personas en un contexto que ha sido violento históricamente y que pues en temas de vulneración y en temas de minorías, pues están como los migrantes, ¿cierto? Y a estas personas se les han sido vulnerados sus derechos históricamente, más ahora con todo con lo que se está presentando con Estados Unidos y bueno, una cantidad de cosas políticas. Entonces, dentro de esas experiencias, haberme preparado como psicóloga jurídica me ha dado como el conocimiento para poder orientarlos de una manera integral, para que ellos puedan acceder a los derechos que necesitan y para que se puedan restablecer los derechos que han sido vulnerados en ellos, sobre todo pues en los niños, niñas y adolescentes. De verdad que se nota la pasión que usted tiene por este campo de la psicología. Por otro lado, ¿cuál es el campo o campos de la psicología jurídica en el que usted se desempeña? Bueno, como les decía anteriormente, yo incursioné en la psicología jurídica, pero pues específicamente en el campo penitenciario, como practicante, que me tocaba hacer cosas de psicóloga ya, de psicóloga grande. Los practicantes somos psicólogos chiquitos. Entonces, temas de cambio de medida, de valoración de riesgos, de violencia, que me siento orgullosa ahora de eso, pero pues no era algo que yo debería de hacer porque para eso pues se necesita una preparación. Estamos hablando de personas que pueden ser un riesgo social, ¿cierto? Pero pues bueno, eso hizo que me motivara a prepararme. Ahora estoy dedicada netamente a la psicología forense en temas de evaluación a víctimas de abuso sexual. Eh, y pues ha sido una experiencia súper chévere porque es en lo que me gusta, es en temas de protección a niños, pero sin desconocer que nosotros no somos los que tenemos la última palabra, sino que de una u otra manera auxiliamos al sistema jurídico para que ellos puedan tener un contexto más amplio del sujeto. No mirarlo por el delito, sino mirarlo en general, de las situaciones que lo han marcado, de las cosas que influyen para que una persona llegue a tomar una decisión X, una valoración de un testimonio, preparar a alguien para que haga una entrevista a un niño, niña o adolescente, entendiendo que en el ámbito penal a veces la única prueba con la que cuenta los operadores jurídicos es el testimonio de un niño. Entonces la manera en que se recolecta debe de ser cuidadosa, rigurosa y debe de seguir un protocolo científico que se debe de respetar, porque si no, podríamos estar revictimizando a una víctima o quitándole la oportunidad a una persona que se pueda defender. La psicología jurídica no es como a veces uno se la pinta como que es súper llena de casos difíciles y cosas como súper, o sea, sí es complicada, se escucha bastante complicada,
pero escuchárselo decir a usted lo hace sonar como tan interesante, tan apasionante, muy bonito, la verdad. ¿Nos podría compartir un caso donde su intervención haya tenido un impacto importante en el contexto jurídico? Bueno, yo les decía ahorita que la psicología jurídica no es una cosa del otro mundo como que ustedes no puedan hacer, sí, pero es de mucha exigencia porque hay que leer mucho, porque es una rama de la psicología donde te debes de regir por, aparte de lo que dice la comunidad científica, debes saber de leyes. Porque pues no es solo saber de Freud, no es solamente saber de Skinner, no es solamente saber de X. Smith, yo qué sé, de todos los autores que a nosotros nos mencionan en la etapa del pregrado, sino que debes saber de todo un poquito, saber de derecho penal, saber de derecho civil, bueno, en general. Y así como por mencionarles algo, en el tema individual, mi primer caso fue muy difícil. Fue un caso de una adolescente que se estaba retractando por una falsa denuncia. Eh, del proceso. Ella inicialmente mencionó que alguien la había accedido, luego dijo que no, que esa persona no lo había hecho, y que efectivamente ella pues se había dejado influenciar de una tía, de una persona pues ya mayor. A mí me impactó mucho porque pues esta persona ya llevaba un año privado de su libertad, casi acaban con su vida porque el lugar donde ocurrieron los hechos no hay una figura de poder legal, por decirlo así, sino que está ese municipio a cargo de grupos al margen de la ley, y ustedes pues saben lo complejo que es esto. Entonces pues esta persona inicialmente cuando se realizó la respectiva denuncia, fue perseguida, casi acaban con su vida, y 1 año y 5 meses después, la menor pues dice que no fue verdad, que se retrataba, que la habían influenciado, y esto me hizo entender que la psicología en el derecho es muy, muy importante, porque pues analiza infinidades de cosas, no solamente el testimonio de un adolescente para determinar si cumple con criterios de verdad o mentira, sino porque pues da la oportunidad de poder conocer detalles en general, conocer afectaciones, secuelas, daños, y determinar si estos están asociados efectivamente a un tema de abuso sexual. Y esto pues da un amplio, digamos, conocimiento para que el juez, el fiscal puedan tener un contexto general de los hechos y poder pues evitar una situación que en este caso pues no llegó a mayores. Ellos se retrataron, se hizo pues la respectiva investigación, a la persona la dejaron libre, pero pues ustedes saben que los daños a nivel psicológico que pueden quedar en esa persona son bastante graves, y estamos hablando pues que fue 1 año y casi 2 años de su vida recluido en un lugar que no es tan bonito de manera injusta. Entonces, para mí ese caso me impactó mucho por la complejidad. Imagínese, yo me imagino usted ahí en ese caso, como nos contaba usted hace un ratico de psicóloga chiquita, y ahí como que es tan complicado y uno como que enfrentarse a eso. La verdad que tiene una historia profesional bastante amplia y muchísimo. Por este lado hemos finalizado el apartado de trayectoria. Bueno, doctora Karen, un gusto. Teniendo en cuenta la relación entre la psicología judicial y la acción psicosocial, le tenemos 2 preguntas, y una es, desde su experiencia, ¿nos puede decir cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? Bueno, desde mi experiencia, las acciones psicosociales se integran como un componente transversal dentro de los procesos jurídicos, ya que pues esto nos permite abordar no solo hechos victimizantes desde lo legal, sino también los impactos emocionales relacionados
a esos hechos victimizantes, que era lo que les mencionaba ahorita. No solamente quiero saber por qué cometió el delito o cómo se siente la víctima de tal delito, sino qué fibras ha tocado a nivel emocional y qué genera ese impacto emocional en las relaciones sociales que el individuo pueda establecer. Entonces, en contextos jurídicos, el acompañamiento psicosocial busca garantizar que las personas sean escuchadas, comprendidas, dignificadas, y esto implica trabajar de manera articulada con operadores de justicia, brindar contención emocional, orientar en el ejercicio de sus derechos y también fortalecer recursos personales y comunitarios para que las personas puedan enfrentar las secuelas que pueden dejar estos hechos que son victimizantes o que en general no sean victimizantes, porque no solo la acción psicosocial se une en hechos que generen victimización de un individuo, no. O sí, digamos que no siempre tiene que ser como un delito, sino que los individuos o las comunidades puedan entender las normas y qué implicaciones tienen no seguirlas. Y poder también prevenir situaciones de delitos en ellos, que ellos puedan cometer situaciones que los puedan poner a ellos en riesgo o a sus comunidades. Dentro de la psicología jurídica se puede introyectar estas acciones a nivel psicosocial. Ok, muchas gracias. Excelente conocimiento nos está dejando. La segunda pregunta, teniendo en cuenta la relación entre la psicología jurídica y la acción psicosocial, es ¿cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que se desempeña? Listo. Bueno, en los campos que involucran víctimas, que generalmente en lo que de pronto están estrechamente ligadas, mi intervención se basa en un enfoque de atención centrada en el trauma, con perspectiva de derechos y enfoque diferencial. Esto significa reconocer las particularidades de cada caso y adaptar las intervenciones al ritmo y las necesidades de las personas. Aquí no se habla de una generalidad. Ay, pero es que ¿por qué no habló antes? Por ejemplo, una víctima de abuso sexual, ¿por qué no habló antes? ¿Por qué va a hablar 10 años después de que ocurrió el hecho? Dentro de la acción psicosocial se comprende que la víctima no habla cuando quiere, sino cuando puede, cuando está preparada, ¿cierto? Porque el trauma se refleja de manera distinta en cada individuo. Por eso la atención es diferencial, porque no provoca, el mismo trauma no provoca lo mismo en dos individuos diferentes. Entonces, aquí, ¿qué se hace? Se prioriza la contención emocional, la escucha activa, la validación emocional y el restablecimiento del sentido del control. Posteriormente, se trabaja en el fortalecimiento de reparación emocional y en todo momento se tiene una postura ética, porque pues hay algo que deben de tener presente ustedes y es que la psicología jurídica busca auxiliar al sistema judicial. No busca identificar situaciones específicas de vulneración como tal para tratarlas, sino para evidenciarlas y ponerlas en contexto para saber si esas cumplen o no con una afectación. Digamos, nosotros cuando nos contratan para un caso, mira, te vamos a contratar para un caso de violencia de género. ¿Qué es lo primero que hace el psicólogo? Hacer un rastreo bibliográfico de cuáles son las afectaciones a nivel emocional que se derivan de este tipo de violencias. Y de allí nacen unos objetivos, una hipótesis del caso que se busca contrarrestar con lo que nosotros hacemos. Esto se los menciono ¿por qué? Porque la psicología jurídica debe de trabajar de manera interdisciplinar con los demás operadores jurídicos, pero también con los operadores en psicología, en trabajo social. O sea, no es un trabajo que hace solo el psicólogo jurídico, sino que también se puede vincular con psiquiatría, psicología clínica, psicología social, porque pues hay intervenciones que se deben de hacer en conjunto. Y en este caso esto es uno. O sea, no, el psicólogo jurídico no va a buscar tratar un problema, va a buscar evidenciar si ese problema corresponde con la hipótesis del caso. Pero dentro de eso, el psicólogo tiene la capacidad
de poder atender esas necesidades estructurales que quedan después del daño, la secuela o la afectación psicológica. Ok, gracias, muchas gracias. Bueno, ya pasando a otro campo, vamos a hablar sobre los desafíos en la práctica profesional que sabemos que son bastante recurrentes. Entonces empecemos con la pregunta, ¿cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre la psicología y derecho? ¿Cómo los ha abordado? Bueno, los retos principales es entender que nosotros no estamos aquí para señalar ni para juzgar, porque pues esa es tarea del juez. Estamos aquí para auxiliar. Entonces, tú das un contexto general de lo que sabes, de manera responsable, porque pues es un análisis crítico, pero que se basa en una ciencia, no en una pseudociencia. Entonces, poder prepararte cada día para que tu postura sea acorde como al caso, por decirlo así, y que no esté viciada de pronto por los estereotipos que tenemos. En mi caso, no es fácil trabajar con víctimas de abuso sexual. De hecho, en muchas ocasiones me he declarado impedida porque es algo que va como en contra de lo que yo soy mamá, tengo una hija, es un poco complejo. Entonces, poder pararte como profesional y decir, a nivel de conocimiento estoy preparada para este caso, pero a nivel emocional no, porque puede ser que lo que vaya a hacer aquí vaya con sesgos, porque yo tengo una creencia que no me puedo despojar de ellas y le pasa a muchos profesionales. Y eso no quiere decir que sean malos profesionales, sino que es poder pararte en el atril y decir, estoy preparada para esto y para esto no. Soy buena para estas cosas, pero para estas otras no. Así como yo rechazo algo, va a haber un profesional que va a decir, no, pues yo sí estoy preparado para esto porque yo puedo separar lo personal de lo laboral, por decirlo así. Hay casos puntuales con los que no podemos trabajar. Eso es un reto a nivel personal. A nivel general, la psicología jurídica está cogiendo fuerza a nivel de Colombia, pero a nivel de la región en la que yo vivo es muy, digamos que no, los abogados o los operadores jurídicos no se preocupan tanto por tener este tipo de recursos, aún sabiendo que son necesarios. Entonces, estos servicios jurídicos son bastante costosos a nivel particular. Entonces, si la víctima o la presunta víctima tiene para pagarle al abogado o no tiene para pagarle al psicólogo jurídico, y priorizan solamente la defensa a nivel del abogado. Y consiguen psicólogos que, si bien es cierto, están preparados en la psicología como ciencia, pero no tienen un enfoque en la psicología jurídica o en casos más graves como la psicología forense, pero pues lo hacen más barato y a ellos les sirve. Entonces, uno de los retos es eso, poder visibilizar la importancia que tiene la psicología jurídica para aportarle al derecho como tal, sin desvalorizar la profesión como tal, pero también pues como el tema de la rama de la psicología jurídica y en este caso la psicología forense, porque pues a veces uno dice, ay no, yo estudié y no me contratan porque cobro muy caro y esto, y empezamos a bajar el trabajo y lo que estamos haciendo es dañar plaza y desmeritar también un poco la labor del psicólogo. No es solamente evaluar, es también sustentar. Exacto, excelente punto. También tenemos esta pregunta, es ¿cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional psicosocial y qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? Bueno, cuando ustedes me mandaron esa pregunta, yo dije, listo, hay un punto que aclarar. En la psicología jurídica, digamos que en general, yo les decía ahorita, los objetivos buscan contrarrestar la teoría del caso. Entonces, a mí me están diciendo que tal persona fue víctima de violencia intrafamiliar y que por eso está presentando ansiedad. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el profesional? Hacer un rastreo bibliográfico para mirar cuáles son las consecuencias o los síntomas o en general
a nivel de afectación, a nivel de daño y a nivel de secuelas que generan o que se generan en las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, en este caso violencia intrafamiliar, y poder plantear los objetivos desde allí. Entonces, para poder plantear los objetivos desde allí, yo debo hacer ese rastreo bibliográfico, pero yo también tengo que establecer un nexo causal, porque puede ser que la paciente, la cliente, en psicología jurídica se habla de cliente y no de paciente, sí cumpla con criterios de depresión y ansiedad, por ejemplo, pero que esos criterios que está teniendo en ese momento no estén relacionados a los hechos que son materia de investigación. Resulta que ella sí tiene criterios de ansiedad o sí de pronto sí tiene ansiedad, pero eso no está relacionado con los hechos que son materia de investigación. Entonces, dentro de la psicología jurídica se establecen objetivos para contrarrestar la hipótesis del caso. Recordemos que en la psicología jurídica se busca auxiliar al derecho en general para poder conocer más allá del individuo. No deberían de generarse tensiones, porque pues obviamente en la acción psicosocial se busca aliviar un malestar general en el cliente o en el paciente. Entonces, eso es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para generar unos objetivos que busquen aliviar el síntoma que tiene la persona que fue víctima de un accidente de tránsito? Eso es un proceso totalmente diferente a lo que hace la psicología jurídica como tal, y es allí donde debemos empezar como a educarnos un poquito más en general, porque pues la psicología jurídica sí le importa el sujeto, pero la relevancia que éste tiene para el caso se deriva en el nexo causal que contrarreste la teoría del caso. Entonces, bueno, sí fue víctima de abuso sexual, pero ven acá, las situaciones que él está presentando a nivel emocional son derivadas de ese suceso. Bueno, ahí entra el psicólogo jurídico a establecer ese nexo causal y si los síntomas se están presentando a partir de que ocurrió ese hecho. Por esa razón se evalúan colaterales para dar cuenta de cómo era la víctima antes, durante y después de los hechos que son materia de investigación. Ok, doctora, muchas gracias por la aclaración. Pues a continuación, mi compañera. Bueno, de todas maneras, agradezco de antemano otra vez a la doctora Karen. Creo que es gratificante escuchar todas sus palabras sobre la psicología jurídica, enriquecedora. Muchas gracias de nuevo. Y seguimos con ética y toma de decisiones. Entonces, doctora Karen Tatiana, en situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, ¿cómo mantiene la ética profesional? Usted sabe que la ética es el ejercicio de nosotros los profesionales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usted mantiene la ética profesional? Bueno, yo creo que para bendición para bendición para unos y para desgracia de otros, nosotros contamos con un código, la ley 1090, que regula el ejercicio profesional del psicólogo en Colombia, y él es clarísimo en establecer situaciones en las que nosotros podemos intervenir y situaciones en las que no. ¿Y cuáles son los mínimos a nivel de preparación que deberíamos de tener para poder incursionar en las ramas de la psicología? Por ejemplo, el código no es específico en mencionar que el psicólogo que atiende o presta servicios de psicoterapia debería de ser clínico, no lo especifica, pero sí menciona que el profesional que lo haga debe de contar con la idoneidad. Entonces, es responsabilidad del profesional poder prepararse en temas a profundidad que le permitan desarrollar capacidades que le faciliten la intervención a las personas que buscan ayuda en ellos. Esto en el ámbito de la psicoterapia. Ahora, en el ámbito judicial es casi lo mismo, lo que les decía ahorita. Aquí el profesional debe tener mucho cuidado porque aquí no servimos al que nos contrata, aquí le servimos a los operadores jurídicos, buscamos auxiliar, y es difícil, sí, porque cuando el psicólogo trabaja de manera particular, la persona que lo busca muchas veces
no es la presunta víctima. Muchas veces es el presunto victimario. Y claro que ellos van a buscar que lo que tú aportes o hables en juicio los beneficie, pero tú tienes que tener claro que estamos hablando de una ciencia que le ha costado construirse, pero que es una ciencia que cuenta con infinidades de protocolos para establecer, evaluar, y que el mismo código nos dice, para poder evaluar a una persona no va a ser suficiente solo la observación y la aplicación de una entrevista, sino que se debe hacer un despliegue de protocolos, de una cantidad de cosas que puedan ayudar a dar cuenta de lo que está pasando en la vida de ese sujeto, a nivel emocional, a nivel social, a nivel familiar, en general. Entonces, se nos invita a aplicar pruebas psicológicas que estén debidamente estandarizadas y validadas en nuestro país. Se nos invita a aplicar entrevistas semiestructuradas, estructuradas, se nos invita a explicar protocolos de examen mental para poder evaluar si la persona se ubica en tiempo, lugar y espacio. Entonces, en este sentido, no hay lugar para que nosotros como profesionales digamos que no podamos equilibrar estas situaciones. Si bien es cierto, la necesidad del sistema judicial es que se le dé contexto de particularidades del individuo en general, cuando han sido víctimas de hechos victimizantes o cuando ellos han cometido los hechos victimizantes, nosotros debemos regirnos por lo que está establecido en el papel. Entonces aquí no hay tiempo para decir, no, es que yo creo que es esto con base a mi experiencia. No. Según la metodología aplicada, según los protocolos aplicados, la persona, esta persona presenta esto y esto y esto, y de acuerdo a las entrevistas colaterales que se han realizado, se da cuenta que estos síntomas empezaron a presentarse después de los hechos que son materia de investigación, o no, resulta que la víctima ya era así desde antes. Entonces lo que está viviendo no es necesariamente producto de los hechos que son materia de investigación en este sentido. ¿Cómo mantener esa ética profesional? Preparándonos y entendiendo que no estamos aquí para responder lo que el operador jurídico quiera, sino lo que arrojen las evidencias científicas que nosotros estamos utilizando. Así es, doctora Karen, así es. Para eso nos sirve mucho la ética, para responder a los diferentes dilemas de manera justa y razonable. Total. Entonces seguimos con la segunda pregunta. ¿Se ha enfrentado a diferentes dilemas éticos en su trabajo? ¿Cómo lo resolvió? Sí, hace poco estuve en un caso donde estaba evaluando, bueno, me contrató la defensa de una persona que estaba acusada formalmente de un delito en una menor, y no tenía que evaluarlo a él, no tenía que evaluar a la menor, pero sí debía evaluar o hacer un seguimiento más bien a todos los protocolos que se habían implementado en la adolescente para poder evaluar y determinar que ella había sido víctima de abuso sexual. Era pues una presunta víctima de abuso sexual. Cuando fui a juicio, el abogado quería que sí o sí yo dijera que la menor estaba diciendo mentiras. Y ese es un dilema ético porque yo no puedo determinar primero, así haya evaluado que una persona está diciendo verdad o mentira, porque la psicología no me da esa facilidad. Yo puedo decir que hay criterios que faltan a la verdad o criterios que faltan, que son consecuentes con la mentira, pero pues eso nunca lo no voy a poder dar una certeza de esto, porque pues la psicología en este caso está orientada a la probabilidad y no a la certeza. Entonces él sí o sí quería que yo dijera en juicio que la menor estaba diciendo mentiras y yo seguía parada en mi postura, que no lo podía identificar porque primero no la había evaluado y segundo, las personas que habían evaluado a la menor, en este caso les estoy hablando de un profesional del CTI que es experimentado en el protocolo de NICH, que es un protocolo que se utiliza para evaluar víctimas de abuso sexual, y la psicóloga de comisaría habían cometido muchísimos errores que priorizaban un tema de revictimización al adolescente. Entonces, tampoco se podía hacer un análisis de las entrevistas que ellos habían hecho porque pues no se daba cuenta del lenguaje no verbal, no se daba cuenta del lenguaje verbal, no se daba cuenta no exploraron más allá de las afectaciones que podría tener
el adolescente, solamente recibieron un testimonio, como que si fueran investigadores, solo investigadores judiciales. Entonces, sí me he enfrentado, pero me he mantenido firme en que no puedo decir cosas que mi profesión o que lo que yo estudié, en este caso la psicología, pueda respaldar. Porque pues eso es, primero, y respetar la psicología como ciencia, y segundo, y respetar pues todos los años de estudio que he tenido que dedicar para poder determinar situaciones que hablan de salud mental. Entonces, parada allí en que lo que no está escrito no se puede decir, y de lo que yo no tengo certeza ni puedo definir, tampoco lo puedo asegurar. Allí, frente a esos dilemas éticos, es donde entra las ciencias de la bioética, que son fundamentales para guiar las decisiones y éticas en cualquier ámbito, ya sea médico o científico. Y dentro de esa bioética hay 4 principios, que es el respeto por la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Entonces, nosotros los psicólogos tenemos que regirnos a partir de esos principios, actuar de manera justa, responsable y ética, garantizando Total, así la integridad de las personas. total, Giancarlo. Bueno, continuando con la entrevista, vamos a enfocarnos en el impacto en las comunidades. Tenemos la siguiente pregunta. En su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como a nivel comunitario? Bueno, mira que antes yo tenía la creencia que el psicólogo jurídico solamente podía estar en escenarios judiciales, pero resulta que no, y lo comprobé por mí mismo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una comunidad, voy a reservarme como el nombre, pero es una comunidad de firmantes de paz bajo la ley 70, y ellos viven en una comunidad súper lejana, viven encerrados, súper lejos, y ellos tenían un tema o sea, son personas que han sido combatientes, que fueron combatientes toda su vida, desde niños, o sea, son niños que nacieron en la guerra. Y que se levantaron con eso y que perdieron mucha gente y tienen en su mente que las cosas se deben de resolver a las buenas, pero es mejor resolverlas a las malas. Y si las pueden hacer difícil, ¿para qué hacerlas fácil? Tienen esas creencias arraigadas. Entonces, allá hicimos un trabajo muy bonito en esa comunidad, porque pues lo primero era hacer como una intervención familiar que tipificaba un tema de hablar con ellos para que pudieran adquirir, digamos que recursos en temas de crianza respetuosa, resolución asertiva del conflicto, pero también que eso que hiciéramos a nivel individual, pues tuviera un impacto significativo en su núcleo familiar y que eso se reflejara a nivel de comunidad. Ellos tenían una necesidad específica y era construir unos puentes, porque cuando llovía los niños no podían pasar al colegio y los adultos, si había una necesidad médica, una urgencia médica, no podían pasar al centro de salud porque los dividía un canal, y cada vez que llovía, o sea, literal, una lagrimita se inundaba y nadie podía pasar. Pero resulta que ellos, cuando nosotros llegamos, pensaban de manera individual, muy individual, y ellos querían era un torneo de fútbol y que les diéramos unos uniformes, pero yo les decía, pero ¿por qué uniformes? Si ustedes tienen la posibilidad de que nosotros construyamos los puentes y que ustedes puedan pasar por allí. Y fue un lapso de 15 días tratando de convencerlos, sin ser invasivos, de que lo que ellos necesitaban era pensar en comunidad. O sea, dejar el egoísmo un poquito atrás de un torneo de fútbol y ganarse un pollo asado a pensar en algo que sí les iba a generar una transformación social y que iba a tener un impacto significativo a nivel comunitario. Y bueno, ejercimos un poquito de presión y los 2 puentes están construidos. Hicimos el torneo no con uniformes, no con pollo, pero pues al menos el puente quedó construido, y eso fue una intervención que se hizo en general, pero con conocimientos jurídicos. O sea, pues porque también era como que ellos venían donde nosotros y preguntaban por cosas que estaban un poco más allá de la psicología, y por la preparación pues teníamos cómo poder asesorarlos y cambiarles como ese chip. Recuerdo mucho que cuando llegó el equipo de verificación de la ONU y ellos estaban decididos en tener su puente,
fue como que espérennos un momentico porque estamos con la psicóloga y con el trabajador social, era pues yo la psicóloga y había otro chico que era trabajador social, y estamos resolviendo una necesidad en la comunidad que se debe tratar. Así como son importantes nuestros derechos, como ha sido importante este espacio de reconciliación con Colombia, es importante el espacio de reconciliación con nosotros mismos, y esto tiene que estar reflejado en la comunidad que vivimos. Entonces, allí pues se pudo apuntar desde la psicología jurídica y se generaron cambios a nivel positivo en una comunidad que todavía se mantiene. Es importante, importante, tanto lo que hizo como lo que literalmente significa. Personalmente hablando, considero que yo también pensaba que lo jurídico solamente se enfocaba en esa parte legal sin involucrar de esta manera a la comunidad, personalmente hablando. Entonces yo pienso que eso también nos sirve a nosotros para crear conocimiento y aclarar dudas. Siguiente pregunta. ¿Podrías darnos ejemplos de programas o intervenciones que hayas liderado o en los que hayas participado y que hayas tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o la protección de derechos? Mira, el trabajo independiente como psicólogo es difícil, porque primero pues debes hacerte a un nombre, tus precios tienen que estar asequibles a la comunidad. Entonces en algún momento no tenía trabajo y decidí trabajar de manera particular, pero quería hacer algo que pues generara, que primero le hiciera sentido a lo que estudié y que le diera sentido a mis ganas de salir de mi casa, solearme y ofrecer un servicio. En ese entonces pues creé un programa que era un tema de un seminario taller de prevención de abuso sexual, detención y prevención de abuso sexual en niños y niñas. Porque pues en el lugar donde estoy se ven muchos casos de estos y las personas, incluso profesionales, no saben qué hacer cuando se presenta un caso de estos. Entonces, a nivel personal, diseñé este programa para padres y cuidadores, y en esto hablábamos básicamente de cómo ellos podían identificar a un niño, niña o adolescente que estaba siendo víctima de abuso sexual. Pero no solo eso, sino cómo podíamos prepararlos a ellos para, mi amor, ya, cómo podíamos prepararlos a ellos para prevenir estas situaciones, entendiendo que históricamente los abusadores sexuales son personas cercanas a las víctimas. Entonces, ¿qué podían hacer estos cuidadores para prevenir primero desde sus hogares que personas como estas pudieran acceder a sus niños? Y cuáles son las rutas de acceso a las que ellos pueden acudir si identifican un caso como estos. Entonces, en ese sentido eso, ahorita estoy trabajando con una colega en construir algo que tiene que ver con víctimas de violencia basada en género, y es que éstas puedan entender por qué entran en este tipo de relaciones a nivel psicológico, que lo puedan entender a nivel psicológico, y identificar cuáles son los perfiles de estas personas que tienen este tipo de comportamientos que desencadenan en feminicidios, violencia basada en género, violencia intrafamiliar y una cantidad de cosas. Lo estamos trabajando, quizás cuando los termine se los pueda compartir y contarles cómo nos va, pero lo que busca es tratar a víctimas de violencia basada en género, pero también que ellas puedan entender por qué resultan en relaciones como esta. Entonces, sí, he podido trabajar y crear programas que apuntan a eso. Ok, principalmente siento que yo quisiera decir que usted nos representa en cuanto a amar lo que haces, literalmente te busca la manera de ayudar y tanto lo amas que buscas la manera de involucrarte con la comunidad y enfocándote en temas que en este momento, en la actualidad, son importantes. Tanto el abuso como la violencia de género también son muy importantes y nos están afectando a nosotros como jóvenes y a los adultos también. Total. Bueno, ya, este momento sería mi participación. Bueno, ya para finalizar el último bloque, queremos que nos comparta algunos consejos para quienes estamos en formación y queremos dedicarnos a esta rama. Como primera pregunta tenemos, ¿qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desee especializarse en psicología jurídica?
Yo creería que aquí hay no quiero decir que eso sea determinante, porque no a todo el que le gusta le sabe, eso es un dicho. Pero pues yo personalmente, desde mi experiencia, considero que dentro de las habilidades deben de ir seguidas de que a ustedes les interese. Primero, la psicología en general, y segundo, que se interesen y se apasionen por una rama en específico, no obviando las otras ramas, porque no quiere decir que si ustedes son psicólogos jurídicos no pueden hacer clínica. Si están preparados también para clínica lo pueden hacer, o sea, los psicólogos podemos todo. Todo. Si nos lo proponemos y nos preparamos para eso. Pero pues principalmente creo que dentro de las habilidades a nivel académicas que se deben desarrollar, al psicólogo, el que quiere dedicarse a la psicología jurídica, le tiene que gustar investigar, le tiene que gustar meterse en muchas cosas que en general no resulten ser relevantes, por no decirlo en castellano, o sea, meternos en lo que no nos importa para poder obtener información que sea relevante e interesante para los casos que vamos a tratar. Debemos desarrollar esa experticia a nivel profesional que nos permita a nosotros llegar a información completa para poder dar una atención integral a las víctimas o también a los victimarios. Entonces, les debe gustar investigar, les debe gustar leer básicamente, pero también deben desarrollar el compromiso y la responsabilidad, porque esto es un trabajo que amerita que ustedes se trasnochen y lean como locos y empiecen a aplicar una cantidad de instrumentos y apliquen la psicología como realmente es, siguiéndonos por lo que está estipulado en nuestra ley que nos regula y que nos ayuda mucho. Lo que decía Giancarlos ahorita, del principio de beneficencia y no maleficencia, nosotros tenemos que apuntar a arreglar y no dañar. Y eso es una responsabilidad grande que tenemos los profesionales en salud. Efectivamente, muy, muy importante eso que acaba de mencionar. Como segundo tenemos, ¿qué consejo daría a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleados, como de forma independiente, como el propósito de contribuir al bienestar psicosocial de las comunidades? Bueno, como empleados, les voy a decir lo mismo que me decía una profesora que recuerdo mucho y es, den siempre más. A veces dicen, no, pero es que a mí me contrataron, fue para ser la psicóloga. O sea, yo soy la psicóloga y yo solamente tengo que sentarme y atender a los que vienen a buscarme. Hay que reinventarse como profesionales y buscar herramientas, estrategias que le permitan a las personas salir también de sus zonas de confort, porque estamos en un tiempo donde la salud mental, si bien es cierto, hay mucho mensaje de que la salud mental es importante, pero esos mensajes solamente los vemos en octubre, que es el mes de la salud mental, el 10 de septiembre, que es el día de la prevención del suicidio, pero luego de eso no. Se siguen escuchando chistes que ridiculizan a las personas que expresan sentir un malestar, y nosotros como profesionales sí debemos de reinventarnos. Si bien es cierto, te contrataron para ser el psicólogo que va a atender, pues, ¿por qué no diseñarte una tarjetita que promueva la salud mental en el espacio de trabajo donde tú estás y que pueda dar a entender a las personas que están en esa empresa o en la comunidad que estar mal está bien? Y que para poder salir de allí hay que tratarse, y para que las personas se puedan dar cuenta de que tienen que tratarse, pues tienen que entender que tienen un problema. ¿Y quiénes son los encargados de poder ayudar a la gente y orientarla? Pues nosotros. Nosotros estamos no solamente para tratar dificultades a nivel emocional, sino también para promover la salud mental. Y en esa promoción de la salud mental se identifican muchas situaciones en las que las personas acceden a estos servicios. Y creería yo que como empleados, dar un poquito más. La profesora nos decía ese plus. ¿Cuál es el plus que ustedes tienen a nivel personal que pueda aportar a su desarrollo profesional? Eso va a dejar huellas donde ustedes trabajen. Y se los digo a manera de consejo porque pues lo he aplicado. A veces dicen, no, pero es que usted es muy regalado. No, regalado no, yo estoy haciendo un trabajo que va más allá de solamente ser psicólogo de escritorio y sillón. Y a nivel independiente, pues hay que jugársela.
hay que creer en el talento que ustedes tienen y reinventar cosas, porque a veces lo que hacemos es seguirnos por lo que ya está inventado. Ah, pero es que esta puso su consultorio, el consultorio está así, cuadradito, yo quiero así. Pero resulta que tú puedes, dentro de lo que haces, generar, puedo hablarlo desde mi experiencia, un taller que busque promover o ayudar a padres con hijos con conductas disruptivas. ¿Cuántos padres con hijos con conductas disruptivas no hay? ¿Y cuántos profesionales en psicología varados que saben cómo atenderlas y identificarlas no hay? Entonces, poder también buscar el mercado, porque a veces el mercado no está, pero hay que crearlo. Entonces, un poquito de marketing en psicología no nos queda nada mal. Y eso a nosotros no nos enseñan en la universidad. A nosotros nos enseñan a ser psicólogos de escritorios y psicólogos que van a trabajar para una empresa. Pero la psicología ahorita se tiene que reinventar, o sea, hay que salir, hay que crear programas, hay que ser responsables con el conocimiento que adquirimos, pero sobre todo tenemos que proyectarnos como una empresa, porque esta empresa, el conocimiento o la inversión está aquí, pero hay que saber cómo sacarlo para poder llegar a los más necesitados y que esto nos genere a nosotros un ingreso. Totalmente cierto, doctora Karen, y algo que resalto y muy importante que mencionó, que es la vocación del servicio, resiliencia emocional y sentido de justicia que debemos de tener todos los psicólogos, independientemente a la rama que nos vayamos a enfocar. También nos dejó algo muy significativo dentro de todo lo que dijo, y es que el verdadero impacto del psicólogo jurídico radica también en contribuir a ese bienestar psicosocial, a la comunidad y a contribuir de una manera más justa en la sociedad y que sea de manera equitativa. Ya de manera de cierre, queremos expresarle nuestros más sinceros agradecimientos por el tiempo que nos ha brindado y por compartir con nosotros su conocimiento, que es demasiado valioso, experiencia y también reflexiones. Sus aportes nos permiten comprender con mayor claridad el papel del psicólogo jurídico, que hay cosas que no teníamos clara, como lo dijo la compañera Shirley, y uno dice, ah, tan interesante esto que dijo, ah, esto no lo sabía. Entonces, es su responsabilidad ética y social y la relevancia de su labor en los procesos judiciales y en la protección de los derechos humanos son algo muy, muy importante. Valoramos profundamente su compromiso profesional, esas ganas con las que desempeña esa labor, ese profesionalismo que tiene y el impacto positivo que ha generado en todas las comunidades o en todos los casos donde se ha presentado o ha trabajado. Esta entrevista ha sido muy, muy valiosa para nuestro aprendizaje y formación como futuros profesionales de la psicología. Ya nos está gustando más la parte jurídica con toda esta amplia gama que nos acaba de brindar. Y bueno, de antemano, muchas gracias por su participación y por contribuir con nuestra formación académica. Le deseamos muchos, muchos éxitos en su labor y en sus futuros proyectos. Muchísimas gracias, niños, y no, los animo. Se gana bien en la psicología jurídica, pero sobre todo, si les gusta el sentido de justicia, créanme que aquí lo van a desarrollar y en algún momento se van a sentir como dueños de la verdad. Muchas gracias. Damos como terminada esta entrevista. Gracias, doctora Karen.